Buenas noches, amigo y hermano que me escuchas. Nuevamente te saluda tu hermano Ricardo a la distancia. Espero que te encuentres bien, espero que puedas escuchar este mensaje que te traigo esta noche. Hoy quiero hablarte un poquito acerca del dominio propio o el autocontrol, algo que muchas veces, a pesar de que lo escuchamos dentro de las congregaciones, es una parte del fruto que nos hace falta muchas veces en la vida. Tener el dominio propio, amado hermano, es recuperar el gobierno que Dios te ha dado por medio de su Espíritu, ese gobierno de tu vida, precisamente bajo la guianza de Dios. Tú y yo no somos esclavos de nuestras emociones, hermano, sino que somos administradores de la gracia que Dios nos ha dado. Y esta noche quiero compartir una parte de la escritura que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28. Y quiero leerte esta parte de la escritura que dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Es lo que dice la palabra del Señor en esta hermosa noche, y yo quiero compartir contigo esta parte de la escritura. En otra versión dice de la siguiente manera, dice: como ciudad sin murallas y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar su espíritu. Entonces esta noche yo quiero hablar contigo un poquito acerca de este tema que habla acerca del dominio propio o el autocontrol. Hoy quiero tocar contigo una parte de la escritura, como ya te lo dije, que se encuentra en Proverbios 25-28, y quiero tocarte como punto número 1 la muralla espiritual. Hermano, el autocontrol no es represión, sino todo lo contrario, es protección. En tiempos bíblicos, amado hermano, una ciudad sin muros era una ciudad vulnerable a cualquier ataque. Y hoy quiero tocar contigo esto porque así es una persona que no tiene el dominio propio. Entonces, de la misma forma, si no controlas tus impulsos, si permites el enojo, la envidia o los deseos momentáneos que de repente llegan a nuestras vidas, que saqueen, amado hermano, tu paz y tu propósito, déjame decirte que tú aún no tienes dominio propio. ¿Cuántas veces nosotros como personas hemos permitido que un enojo eche a perder muchas cosas? A veces sin darte cuenta, por el enojo pierdes el dominio propio y no tienes control de tus palabras y hablas a la ligera, y cuando te das cuenta echas a perder muchas cosas. Entonces, el fruto, que es el fruto del Espíritu, no es el esfuerzo. Ahora, a diferencia de la fuerza de voluntad humana que de repente se agota, el dominio propio, hermano, es el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo, hermano, no se trata solamente de luchar solo, sino, amado hermano, de rendir nuestras debilidades, porque somos débiles, rendimos nuestras debilidades a Dios para que Él transforme nuestras reacciones. En Gálatas es un versículo que todos los cristianos no sabemos de memoria, en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, más el fruto del Espíritu, que dice, es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra del Señor que contra tales cosas no hay ley. Para tener dominio propio debemos de tener disciplina en lo pequeño. Santiago escribe esa carta en Santiago capítulo 3, y él nos recuerda que así como un pequeño freno controla a un caballo, escucha, nuestra lengua y pensamientos también deben de ser dominados por algo. Y a lo mejor tú y yo hemos tenido muchos problemas porque de repente no sabemos controlar nuestra lengua, que es algo pequeño en nuestros miembros. Entonces, todo eso, amados hermanos, define el rumbo de nuestra vida. El autocontrol se practica en las cosas cotidianas, no solamente en cosas difíciles, cada día. Santiago capítulo 3, versículo 5 al versículo 6 dice así, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Entonces, hermano, en la respuesta amable ante la ofensa hay sabiduría. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos actuado sin sabiduría?
Si alguien nos grita, gritamos más fuerte. Si alguien nos insulta, regresamos el insulto, y en eso no hay nada de sabiduría. La palabra del Señor entonces dice que la respuesta amable, a pesar de que nos estén insultando, a veces nos llegan a decir alguna situación, alguna cosa, nos insultan o algo por el estilo, entonces nosotros debemos de saber contestar, debemos de tener una respuesta blanda. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Tal vez tú has pasado por estas situaciones, has tenido algún encuentro, puede ser familiar, puede ser con algún otro hermano dentro de la congregación, puede ser con tu esposa, con tus hijos o con alguna persona, pero de repente te llegaron a decir alguna palabra y respondiste de la misma manera y te diste cuenta que eso provocó, es como cuando hay una pequeña llama y tú le echas gasolina, provocó que se encendiera todavía más, se acalorara esa discusión. Entonces, hermano, en la pausa, antes de actuar con impulso, en esa disciplina, amados hermanos, de la oración constante, es que nosotros podemos adquirir dominio propio. No podemos hablar a la ligera, no podemos exaltarnos con facilidad, porque de repente, cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, muchas veces, cuando no tenemos esa paciencia o no tenemos esa práctica en el dominio propio, es cuando erramos y de repente, amados hermanos, echamos a perder muchas cosas. Contestamos de una manera grosera, usamos nuestra lengua, que es un pequeño miembro que está en nuestros cuerpos, pero dice la palabra del Señor que es como un fuego que enciende, amados hermanos, muchas cosas. Entonces debemos de tener cuidado. Tener dominio propio, entonces, amado hermano, es recuperar el gobierno de tu vida, pero bajo la guianza de Dios. Tú y yo no somos esclavos de nuestras emociones, somos administradores entonces de la gracia que Dios nos ha dado, y esa parte del dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Entonces, déjame comentarte algunos versículos bíblicos que hablan acerca del autocontrol o del dominio propio. En segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El versículo dice: porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que tenemos que un espíritu de poder, esa es una parte, de amor, esa es otra parte, y dominio propio. Poder, ¿qué quiere decir esa parte que nos ha dado un espíritu de poder? Es la capacidad divina para enfrentar los retos, amado hermano, y testificar sin miedo. Cuando hablo de testificar, quiero decir que con nuestra conducta, con todo lo que conocemos de la palabra, como el proverbio que te acabo de leer, nosotros no actuamos como las demás personas, sino que hacemos uso de ese poder que Dios nos ha dado. Y aparte de eso, que dice la palabra del Señor, que nos ha dado un espíritu de amor. Y el amor es la motivación correcta para actuar. Es ahí, si tú y yo hacemos caso a la palabra, podemos actuar buscando el bien de los demás. Y ese es el amor del cual Cristo Jesús ha derramado en nuestros corazones. La Biblia distingue 4 tipos de amor, basados en términos griegos, y tal vez te los voy a mencionar, pero no te voy a explicar cada uno de ellos. Tú lo vas a entender muy rápido. Está el amor ágape, que es el amor incondicional y sacrificado de Dios hacia la humanidad. Ese amor que es sin condición, y Él nos ama a pesar de cómo nosotros nos comportemos. También está el amor fileos, que es el afecto cálido entre amigos cercanos, o amor fraternal, como que existía entre el rey David y Jonathan. Ellos se amaban de esa manera. Este es el amor storge, que es el cariño natural y protector que se da dentro de la familia, como un padre que ama a su familia, a su esposa, a sus hijos, y les otorga cuidado. Ese es un amor. Pero también está el amor eros, que se da dentro del dentro del matrimonio, dentro del noviazgo, que es el amor romántico y la pasión física entre los esposos. Entonces, hermano, dominio propio es parte del fruto del Espíritu. Es la disciplina mental para controlar tus impulsos, para mantener la calma en medio de la adversidad. En medio de una discusión, de repente nos acaloramos, contestamos igual como si fuéramos simples, como si no tuviéramos conocimiento de la palabra, y echamos a perder muchísimas cosas. Entonces, ya te leí en Gálatas capítulo 5, versículo 22, versículo 23, menciona que el fruto del Espíritu incluye también la templanza, es decir, el autocontrol. La templanza es el dominio propio, hermano, sobre los deseos y las pasiones humanas que todos nosotros en algún momento vamos a pasar. Entonces, en la Biblia se describe como el fruto del Espíritu Santo, que permite a cada uno de los creyentes, como tú y como yo, vivir con moderación, tener un buen juicio, tener control ante las tentaciones, ante cualquier situación que se nos pueda presentar. Como ciudad derribada, escucha, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene renda. Cuando una persona
no tiene dominio propio. El Señor nos compara, o en este caso que escribió el rey Salomón, dice como una ciudad derribada y sin muro, es decir, sin protección. ¿Por qué? Porque dice que el espíritu que no tiene dominio propio es como un espíritu que no tiene rienda, habla a la ligera. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, en esta parte de la escritura destaca que los atletas se abstienen de todo para ganar. Y Pablo está instando al cristiano a la misma disciplina. Todo aquel que lucha, dice el apóstol Pablo, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Y también tenemos otra cita que está en Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice que la gracia de Dios nos enseña a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y así como ese tenemos otro versículo, amados hermanos, pero te voy a leer todo lo que dice el 11 y el 12 de Tito capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, escucha, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, el significado profundo de lo que estamos mirando, hay una palabra que es sopornismos y encrateia. En el Nuevo Testamento las palabras griegas usadas para dominio propio son muy reveladoras. Esa palabra encrateia, que se encuentra en Gálatas capítulo 5 versículo 23, literalmente significa tener poder interior. No, amados hermanos, no es solamente que uno se reprime, no, sino que el Espíritu Santo nos da el poder de gobernar nuestros propios deseos en lugar de ser esclavo de ellos. ¿Cuántas veces hemos tenido una discusión acalorada? Y en vez de tener dominio propio y usar una palabra blanda para controlar todo eso, explotamos. Si tú explotas con facilidad, déjame decirte que careces de dominio propio. Y es el amor lo que nos provoca a tener misericordia y compasión y a tener esa paciencia con los demás. Entonces debemos de tener cuidado. Luego está la otra palabra que es sopronismos, que se encuentra en la segunda carta a Timoteo 1:7, que se traduce como mente sana o buen juicio. Entonces esta palabra sugiere que el autocontrol no es solamente voluntad, sino una forma de pensar con claridad y con equilibrio. Y en la segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 7, ya lo leímos y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos ejemplos en la Escritura de hombres con dominio propio también, y hombres también que fueron faltos de dominio propio. Entonces tenemos por ahí un personaje que todos conocemos, que es un ejemplo práctico de un hombre con dominio propio, y ese hombre es José. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de José? En la dominical las maestras le enseñan a los niños. José, amados hermanos, demostró su dominio propio frente a la esposa de Potifar en Génesis capítulo 39. Dice la palabra del Señor: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Escucha, él no está hablando de pecar contra su amo, sino contra Dios. Dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Él tenía dominio propio, a pesar de que fue tentado, a pesar de que esta mujer lo acosaba. José, amados hermanos, es un ejemplo clásico del dominio propio en acción. Cuando él fue tentado repetidamente varias veces, esta mujer lo acosó, no confió en su fuerza, sino que él evitaba estar a solas con ella. ¿Recuerdas ese versículo del apóstol Pablo que dice, huye de las pasiones juveniles? Bueno, José es un ejemplo de ello. Él tenía una perspectiva espiritual. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él sabía que esto merecía una acción radical. Cuando ella lo forzó, él prefirió ir y perder su túnica
Y eventualmente, amados hermanos, le costó su libertad temporal, porque él no estaba dispuesto a ofender el corazón de Dios. Antes que eso, decidió perder su integridad. Él no quiso perder su integridad delante del Señor. Él se aguantó, él tuvo dominio propio. Entonces, tenemos el contraste de un hombre, también que fue un siervo de Dios, pero que este hombre no tenía dominio propio. En Jueces capítulo 16 encontramos la historia de un hombre que fue el hombre más fuerte en toda la historia de la humanidad, y ese hombre es Sansón. Y hay una parte de la escritura que dice así: y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció, perdón hermano, y aconteció que presionándole, ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Aquí tenemos un ejemplo opuesto a José de la falta de dominio propio. Y muchas veces nosotros actuamos con esta situación. Somos faltos de autocontrol. Tenemos falta de dominio propio. Sansón es ese ejemplo que tú y yo no debemos seguir. Tenía una fuerza física sobrenatural, era impresionante, pero él era esclavo de sus impulsos, él era esclavo de sus emociones. Y su historia nos enseña que el talento o el poder externo no sirven de nada si no hay gobierno interno. Puedes tener muchas cualidades, muchas habilidades, pero si no tienes dominio propio o autocontrol, amado hermano, no podemos caminar de la manera correcta. En Proverbios capítulo 16, versículo 32, cobra vida esto que miramos en Sansón. Sansón podía derrotar ejércitos, pero él no podía enseñorearse de su espíritu. Él terminó derrotado. ¿Y cuántas personas pueden hacer muchas cosas? Tienen buenos talentos, saben cantar, saben tocar, saben predicar, son buenos para servir, pero no tienen dominio propio. Proverbios 16:32 dice lo siguiente: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Escucha, Sansón se airaba fácilmente. Dice: y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Debemos de tener dominio propio, autocontrol. ¿Cómo lo podemos aplicar el día de hoy? Bueno, la Biblia sugiere que el dominio propio, hermano, no se logra solamente con fuerza de voluntad, sino tratándolo como lo que es. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es fruto del Espíritu. Entonces, debemos de tener reconocimiento, amados hermanos, y aceptar que hay áreas en nuestra vida como comidas, palabras, redes sociales, ira, que a veces nos controlan. En vez, amado hermano, de que sea la palabra del Señor, en vez de que sea la oración, amados hermanos, nosotros somos autocontrolados, más en este tiempo de la tecnología. Podemos mirarlo en nuestros hijos, en niños pequeños. Ellos están siendo instruidos, educados por esos aparatos, los celulares, las computadoras, y de repente ellos van a carecer de dominio propio. Es más, intenta quitarle un celular a un niño, lo primero que te va a hacer es pataleta, brincan, se enojan, lloran y no tienen dominio propio. Y no solamente niños. Lo terrible es que este mal está tocando a muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños que pueden pasar todo el día en ese aparato. Y es porque no tienen autocontrol. Ellos no pueden quitarse eso. Para ellos se ha vuelto algo vital. Es como un vicio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que huir. Cada vez que tengamos la ocasión, tenemos que hacerlo como José. A veces el autocontrol, hermano, consiste en no ponerse en situaciones de tentación. Y por ahí de repente van algunas personas buscando la tentación, como dicen algunos, ¿no? Algún cristiano por ahí de alguna manera
sarcástica, ¿no? Ando buscando la tentación para vencerla, pero el apóstol Pablo dice todo lo contrario, y José nos demuestra que huir muchas veces, amado hermano, casi siempre nos va a dar victorias y no vamos a ser derrotados, y Santiago, amados hermanos, habla acerca de eso. Entonces, déjame citarte algunos versículos que hablan de dominar la lengua. ¿Cuántas personas no tienen problema con su lengua? Esas personas, amado hermano, son las que llevan chismes, las que no se les cuece nada en su boca, que sienten que necesitan hablar y decírselo a alguien y de repente causan problemas, son los que causan divisiones. La Biblia dice que en un lugar donde no hay chismosos cesa la contienda. Entonces, cuando de repente en la iglesia, en tu casa o en algún lugar hay muchos pleitos, es porque seguramente hay un chismoso que no tiene control de su lengua, mujeres que van y llevan chismes y empiezan a contar tantas cosas que ellos deberían de aprender a tener autocontrol y no andar llevando cosas. No, hermano, yo siempre lo he dicho, si vamos a hablar, que sea para edificar la vida de los demás. Santiago capítulo 3 versículo 5 y versículo 6 dice: la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es un fuego que puede contaminar todo el cuerpo. Proverbios capítulo 21 versículo 23 dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Santiago 1:26 dice: si alguno piensa ser religioso pero no refrena su lengua, su religión es vana. Escúchame bien, hermano, amigo que me estás escuchando. Puedes tener toda la religión que tú quieras, puedes estar en la iglesia todo el tiempo cantando, sirviendo, adorando. Bueno, pues déjame decirte que todo eso, amados hermanos, no funciona y no sirve, porque la adoración tiene que ver con la obediencia. No se trata de emocionalismo los domingos o los días de servicio, brincar y cantar, sino vamos a someter nuestro corazón al dominio propio. La palabra es bien clara: si alguno piensa ser religioso pero no refrena su lengua, su religión es vana, no sirve de nada. Salmos 141 versículo 3 menciona y dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Y cuántas personas, hermano, de verdad tienen problemas con su boca, con sus labios? Lo único que hacen muchas veces es hablar para contaminar el corazón de otras personas. Van y llevan chismes, y es bien terrible cuando esas personas llevan, por ejemplo, de la iglesia a otros lugares, a otras personas a contar que fulano, que mengano, cuando la Biblia dice por medio del salmista que ponga guarda su boca, que guarde la puerta de sus labios, dice el salmista, porque muchas veces no tener dominio de la lengua provoca muchos problemas con los hermanos, con la familia. En todos los lugares donde una lengua está siendo usada de manera equivocada, siempre va a haber problemas en ese lugar. Y Proverbios capítulo 15 versículo 1 menciona: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, tú y yo debemos entender algo. Dios nos ha dado un espíritu de amor, un espíritu de poder, un espíritu de dominio propio. ¿Y dónde nos damos cuenta si estamos teniendo ese poder? Cuando sabemos frenar nuestra propia lengua. Tú y yo tenemos que tener dominio propio. Y recuerda que es recuperar el gobierno de tu vida bajo la guianza de Dios. Eso es tener dominio propio. Si la palabra dice que no debes de gritar cuando hay alguna discusión, que la palabra blanda, amados hermanos, es ocupada y tiene que ocuparse de esa manera porque hace bajar la ira, creo que tú y yo debemos de poner atención a lo que dice la Escritura. Entonces, tú y yo, amado hermano, no debemos de ser como ese hombre que dice la palabra del Señor en Proverbios 25-28, como ciudad sin murallas y expuesta al peligro. Un hombre, una mujer, un joven que no tiene dominio propio está expuesto al peligro. Y dice la palabra en ese versículo: así es, todos aquellos que no saben dominar su espíritu. El autocontrol o el dominio propio, amado hermano, es necesario para todos aquellos que somos cristianos y debemos aprender a tener dominio propio. Y no me digas: es que yo no puedo, porque la Biblia es bien clara. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, déjame decirte que la Escritura es bien clara y dice: porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no puedes decir que no lo tienes. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ejercitarlo, tienes que practicarlo, tienes que fortalecerlo. Si has errado en esta área, cuida tu lengua. Hazle como el salmista, que ponga guarda a tus labios, que tú no quieras hablar en contra de nadie, de tus hermanos, de tus amigos, de tu familia. No, sino todo lo contrario, tener dominio propio, y cada vez que abramos nuestros labios, que sea para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces aprendamos de la palabra
y aprendamos a tener dominio propio, ese autocontrol que es parte del carácter que un cristiano debe de tener. Así que ya lo sabes, hermano, que el Señor bendiga tu vida en esta noche. Te saluda a la distancia como siempre tu amigo Ricardo Jiménez. Dios te bendiga.